Saludos a todos, mi nombre es Sabro de la Cruz y en esta nueva entrega de Cimientos Psicológicos vamos a estar hablando acerca de los trastornos relacionados con los inhalantes. Los inhalantes son sustancias químicas volátiles presentes en numerosos productos de uso cotidiano, como pegamentos, pinturas, combustibles, aerosoles y disolventes. Debido a su fácil acceso, bajo costo y rápida acción sobre el sistema nervioso central, su consumo representa un importante problema de salud pública, especialmente entre niños, adolescentes y poblaciones vulnerables. Aunque con frecuencia se subestiman sus riesgos, estas sustancias pueden provocar intoxicaciones agudas, alteraciones cognitivas y conductuales, así como graves consecuencias neurológicas, cardiovasculares y respiratorias. El DSM-5, versión revisada, reconoce los trastornos relacionados con inhalantes como una categoría diagnóstica específica, estableciendo criterios que permiten identificar patrones problemáticos de consumo, comprender sus manifestaciones clínicas y orientar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento. Pero antes de nosotros continuar con esta categoría del DSM-5, vamos a ir a su etimología. ¿Qué significa un hidrocarburo y qué significa la palabra volátil? Hidrocarburo proviene de la combinación de hidro, del griego hidor, que significa agua, y que en química se relaciona con el hidrógeno. Carburo significa carbón. Por tanto, hidrocarburo significa literalmente compuesto formado por hidrógeno y carbono. Pero ¿qué significa la palabra volátil? Dicha palabra que proviene del latín volatilis. Esto en química se refiere a una sustancia que se evapora fácilmente y pasa al estado gaseoso a temperatura ambiente. Por eso es que al momento de uno inhalar estas sustancias van a convertirse automáticamente al estado gaseoso, se van a inhalar de una manera fácil y rápida. Y la etimología de inhalante, esta palabra proviene del verbo inhalar, misma que viene del latín, compuesta por in, que significa hacia adentro, y alare, que significa respirar y exhalar aire. El sufijo ente indica agente o aquello que realiza una acción. Esto significa literalmente sustancia que se introduce al organismo a respirar hacia adentro. Antes de comenzar con los trastornos descritos en el DSM-5, tenemos que hablar acerca de las principales sustancias que él mismo nos menciona acerca de los inhalantes. Estos se dividen en varios, como aquí podemos ver están los hidrocarburos alifáticos, en donde se pueden encontrar el butano, el propano, el hexano, el pentano, el hectano. También están los aromáticos, que contienen uno o más anillos bencénicos en su estructura química, por ejemplo el tolueno, el sileno, el benceno, el etilbenceno. Los hidrocarburos halogenados, que se encuentran principalmente en quitamancha, desengrasantes, solventes industriales, líquidos de limpieza en seco, entre otros. Como pueden ver aquí, hay muchísimas sustancias que son inhalantes, como los aerosoles, la gasolina, el thinner, marcadores permanentes, el liquid paper, como pueden ver aquí en la miniatura. Estas sustancias pueden llegar a ser inducidas y provocar los efectos que vamos a ver a continuación. Y hay algo que es muy importante, pueden pausar el video para poder detenerse a leer cada una de las informaciones que están aquí, es que los nitritos, a pesar de que son compuestos que producen efectos euforizantes, no se consideran dentro de esta categoría, sino que en el DSM-5 están diagnosticadas en el trastorno por consumo de otra sustancia o sustancia desconocida. Entonces vamos a empezar hablando acerca del trastorno por consumo de inhalantes. Como pueden ver aquí, se da el mismo criterio A, al igual que los demás trastornos por consumo de sustancias del DSM-5, en un plazo de 12 meses, presentado por 2 o más de los siguientes síntomas. Como pueden ver a continuación, no los voy a mencionar todos, pero voy a mencionar los más importantes. El primero, se consume un inhalante con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo del inhalante. 4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir un inhalante, el craving. El 7. El consumo del inhalante provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. El 9. Se continúa con el consumo del inhalante
a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por esta sustancia. Y por último tenemos el 10, que es la tolerancia, que está definido por algunos de los siguientes hechos que vemos a continuación. A, una necesidad de cantidades cada vez mayores para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Y B, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de inhalante. Si quieren leerlo todo por completo, lo pueden pausar y así pueden detenerse y analizarlo a más profundidad. Este manual considera que si el consumo de hidrocarburos volátiles satisface los criterios diagnósticos anteriores, se trata de un trastorno por consumo de inhalantes. Estos son gases tóxicos de los pegamentos, combustibles, pinturas y otros compuestos volátiles, como vimos anteriormente. Cuando sea posible, se debe especificar la sustancia involucrada en particular. Por ejemplo, trastornos por consumo de tolueno, trastornos por consumo de gasolina, de pegamento, de benceno, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los compuestos que se inhalan son una mezcla de varias sustancias que producen efectos psicoactivos y a menudo es difícil saber la sustancia exacta. A menos que haya pruebas claras de que se ha utilizado una única sustancia sin mezclar, se debe emplear el término general de inhalantes en la codificación del diagnóstico. Es decir, que por lo general, si no se sabe, se va a llamar trastorno por consumo de inhalantes, pero si se sabe la sustancia en específico, se va a nombrar en pos de la sustancia. Como vimos anteriormente, lo que tiene que ver con el óxido nitroso o nitritos volátiles no se consideran dentro de esta categoría. Y ahora vamos a hablar acerca de la prevalencia. Cerca del 0.4% de los estadounidenses de entre 12 a 17 años tiene un patrón de uso que cumple con los criterios de trastorno por consumo de inhalantes en los últimos 12 meses. La prevalencia cae hasta alrededor de 0.1% entre los estadounidenses de entre 18 y 29 años y es solo del 0.02% cuando se consideran todos los estadounidenses mayores de 18 años, casi sin mujeres y con predominio de los americanos de origen europeo. Siguiendo con el desarrollo y el curso, alrededor del 10% de los adolescentes de 13 años refiere haber consumido inhalantes al menos una vez. Este porcentaje se mantiene estable hasta la edad de 17 años. Entre los 12 y los 17, los inhalantes más consumidos son el pegamento, el betún o el tolueno, la gasolina o el líquido para los encendedores o las pinturas en aerosol. Solo el 0.4% de los consumidores de entre 12 y 17 años desarrolla un trastorno por consumo de inhalantes. Y estos tienden a mostrar varios problemas, no solamente eso. La prevalencia decreciente del trastorno después de la adolescencia indica que, por lo general, remite en la edad adulta inicial. El trastorno por consumo de hidrocarburo volátil es raro en los niños prepúberes, más común en los adolescentes y los adultos jóvenes y muy poco frecuente en las personas mayores. Como pueden ver aquí, están los factores de riesgo y pronóstico. Están los temperamentales, los predictores de la progresión desde la no utilización al consumo y desde ahí al trastorno, son los trastornos por uso de sustancias no inhalantes comórbidos y un trastorno de conducta o un trastorno de la personalidad antisocial. Otros predictores son el inicio precoz de su consumo y la asistencia previa a servicios de salud mental. Y entre los ambientales tenemos que los gases inhalantes están amplia y legalmente disponibles, aumentando el riesgo de mal uso. El maltrato o trauma infantil también se asocian con la progresión en los jóvenes desde la falta de consumo hasta el trastorno. Y por último, en esta sección tenemos los genéticos y fisiológicos. La desinhibición del comportamiento es una tendencia general altamente heredable a no someter el comportamiento a unas formas socialmente aceptables, a romper las normas y las reglas sociales y a arriesgarse peligrosamente en busca en exceso de recompensas a pesar de la probabilidad de consecuencias adversas. Los jóvenes con gran desinhibición comportamental presentan factores de riesgo de trastorno por consumo de inhalantes, tales como consumo de sustancias de inicio precoz, policonsumo y problemas tempranos de conducta. Debido a que esto está influenciado genéticamente, los jóvenes de familias con problemas de sustancias y de comportamiento antisocial
están en especial riesgo de trastorno por consumo de inhalantes. Entre los marcadores diagnósticos tenemos que las pruebas en orina, aliento o saliva pueden ser útiles para evaluar el uso concomitante de sustancias que no son inhaladas en las personas con un trastorno por consumo de inhalantes. Sin embargo, debido a los gastos técnicos de los análisis, hacen que sea poca práctica la determinación habitual de pruebas biológicas para los propios inhalantes. Debido a la toxicidad inherente entre las consecuencias funcionales que tenemos por este trastorno por consumo de inhalantes, el uso de gas butano o propano puede ser mortal. Por otra parte, los hidrocarburos volátiles inhalados pueden producir muerte súbita por inhalación, debido a una arritmia cardíaca. Las muertes pueden suceder incluso en la primera exposición a los inhalantes y no se cree que esté relacionada con la dosis. El uso de hidrocarburos volátiles deteriora la función neuroconductual y provoca diversos problemas gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares y pulmonares. Estos tienen un mayor riesgo a largo plazo de tuberculosis, VIH-Sida, afecciones de transmisión sexual, depresión, ansiedad, bronquitis, asma y sinusitis. Las muertes pueden suceder por depresión respiratoria, arritmias, asfixia, aspiración de vómito o por lesiones y accidentes. Ahora pasando al diagnóstico diferencial, tenemos que saber diferenciar este trastorno con la exposición a inhalantes de manera involuntaria por accidentes de trabajo u otros, ya que esta se utiliza cuando los hallazgos sugieren que esta inhalación repetida continua por la persona involucrada y otros informantes negan cualquier antecedente del consumo intencional. Todo va a ser de manera involuntaria. Y también hay que diferenciarla del uso de inhalantes de manera intencional sin el cumplimiento de los criterios de trastorno por consumo, ya que es común inhalarlo entre adolescentes, pero para la mayoría de los individuos el uso de inhalantes no cumple con el estándar diagnóstico de 2 o más ítems del criterio A. Así que sí, la persona lo está consumiendo de manera intencional, pero si no se están cumpliendo 2 o más ítems del criterio A, no se considera un trastorno por consumo de sustancias. Intoxicación por inhalantes sin el cumplimiento de los criterios de trastorno por consumo de inhalantes es otra de la que debemos de diferenciar, y también debemos de diferenciar con lo que son los trastornos inducidos por inhalantes y por otros trastornos por consumo de sustancias, especialmente las que involucran sustancias sedantes, por ejemplo, las benzodiazepinas, los barbitúricos, entre otros. Y también hay que saberlo diferenciar de otros trastornos tóxicos, metabólicos, traumáticos, neoplásicos o infecciones que menoscaban la función del sistema nervioso central o periférico. Las personas con este trastorno pueden presentar síntomas de amnesia perniciosa, degeneración subaguda combinada de la médula espinal, psicosis, trastorno cognitivo mayor o menor, atrofia cerebral, leucoencefalopatía y muchos otros trastornos del sistema nervioso. Por supuesto, estos trastornos también pueden aparecer en ausencia del trastorno por consumo de inhalantes. Unos antecedentes de poco o ningún uso de inhalantes van a ayudar a excluir el trastorno como fuente de estos problemas. Y también hay que saberlo diferenciar de otros trastornos de otros sistemas orgánicos, tales como pueden ser el daño hepático renal, la rhabdomiolisis, la metahemoglobinemia o síntomas de otras afecciones gastrointestinales, cardiovasculares o pulmonares. Una historia de poco o ningún uso de inhalantes ayuda a excluir el trastorno como el origen de este tipo de problemas médicos. Por último, la comorbilidad. Las personas con trastorno por consumo de inhalantes que reciben atención clínica a menudo tienen otros trastornos por consumo de sustancias. El trastorno por consumo de inhalantes coincide frecuentemente con los trastornos de conducta en los adolescentes y con el trastorno antisocial de la personalidad en los adultos. El uso de inhalantes en los adultos y el trastorno por consumo de inhalantes también están estrechamente relacionados con los intentos de suicidio y la ideación suicida. Ahora vamos a hablar acerca de la intoxicación por los inhalantes. Esta se da por varios criterios, entre las que tenemos el A, exposición reciente y breve, intencionada o no, a sustancias inhalantes, incluidos hidrocarburos volátiles como el tolueno o la gasolina. B,
comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos como la belicosidad, la agresividad, la apatía, entre otras, que aparecen durante o poco después del consumo de inhalantes. El C, que es 2 o más de los signos siguientes que aparecen poco o durante después del consumo del inhalante, entre los que tenemos mareo, nixtagmo, incoordinación, habla disártrica, marcha insegura, aletargamiento, reducción de reflejos, retraso psicomotor, temblores, debilidad muscular generalizada, visión borrosa o diplopía, estupor o coma, euforia. Y D, esto no se puede explicar por otra afección médica o por otro trastorno mental. La prevalencia de esta intoxicación es desconocida en la población general, pero es probable que la mayoría haya cumplido alguna vez los criterios para el trastorno de intoxicación por inhalantes. Por lo tanto, la prevalencia de uso de inhalantes y de intoxicación es probablemente similar. En 2009 y 2010, un 0.8% de los estadounidenses mayores de 12 años afirmó haber consumido inhalantes durante el último año. La prevalencia fue mayor en los grupos de edad más jóvenes, como el 3.6% para las personas de 12 a 17 años y el 1.7% para los de 18 a 25. Entre las consecuencias funcionales de la intoxicación, tenemos que el uso de sustancias inhaladas en un recipiente cerrado, como una bolsa de plástico en la cabeza, puede llevar a la inconsciencia, la agnosia y la muerte. Por otra parte, la muerte súbita por inhalación probablemente se debe por arritmia o paro cardíaco. Puede suceder con diversos inhalantes volátiles. El aumento de la toxicidad de ciertas sustancias inhalables volátiles, tales como el butano o el propano, también causa muertes. Aunque la intoxicación en sí misma es de corta duración, puede producir problemas médicos y neurológicos persistentes, especialmente si las intoxicaciones son frecuentes. En el diagnóstico diferencial tenemos que hay que distinguirlo de la exposición a inhalantes sin cumplir los criterios del trastorno de intoxicación, también de la intoxicación por otras sustancias y trastornos inducidos por otras sustancias y medicamentos, en especial por sustancias sedantes. También de otros trastornos relacionados con los inhalantes, también de otros trastornos tóxicos, metabólicos, traumáticos, neoplásicos o infecciosos que alteran la función cerebral y la cognición. Y por último, vamos a pasar a hablar acerca de otros trastornos inducidos por inhalantes, entre los que tenemos el trastorno psicótico, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por inhalantes. Con respecto al delirio, véanse los criterios en ese capítulo y estos solamente se diagnostican, al igual que otros inducidos sin importar la sustancia, en lugar de la intoxicación, cuando los síntomas son lo suficientemente graves como para requerir una atención clínica independiente. En conclusión, los trastornos relacionados con inhalantes constituyen una problemática compleja que suele pasar desapercibida debido a la disponibilidad legal y cotidiana de muchas de estas sustancias. Sin embargo, su consumo puede generar consecuencias graves e incluso mortales, incluyendo daño neurológico persistente, alteraciones psicológicas, arritmias cardíacas y el fenómeno conocido como muerte súbita por inhalación, como hemos explicado. Comprender los factores de riesgo, los criterios diagnósticos y las complicaciones asociadas permite realizar una detención temprana e implementar intervenciones oportunas. La educación, la prevención y el acceso a una atención integral son fundamentales para reducir el impacto de estos trastornos y promover una mejor calidad de vida en las personas afectadas. Aquí les dejamos la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Así que suscríbanse, denle like, compartan, para que podamos aprender no solamente del trastorno de inhalantes, sino también de otros temas muy importantes para la psicología y otras áreas del saber en nuestros días. Así que nos vemos en una próxima entrega de Cimientos Psicológicos. Hasta la próxima.